de Comercio e Industria les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación el día de hoy. Les recordamos que en el momento que se esté impartiendo la capacitación, mantengamos nuestros micrófonos apagados para poder evitar lo que es la interrupción de ruido. Si tienen alguna consulta o alguna duda, recuerden que pueden utilizar lo que es el chat o levantar su mano para que se les pueda ceder la palabra. Sin más que agregar, le vamos a ceder la palabra a la abogada Aleida Pinto, que nos va a impartir la capacitación sobre causales de despido indirecto. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Aleida Pinto, soy inspectora de trabajo, ¿verdad? Soy la encargada, pues, esta tarde de brindar la capacitación, ¿verdad?, sobre causales de despido indirecto, solicitada por la Cámara de Comercio, ¿verdad?, para que cada uno de ustedes, pues, tenga el mayor conocimiento, ¿verdad?, de lo que se trata este tema. Estoy a sus órdenes, ¿verdad? En cualquier momento que ustedes quieran hacer alguna consulta, pues como les decía la licenciada, ¿verdad? Pueden hacerlo vía mensaje o levantando su mano, ¿verdad? Y con gusto, pues les voy a atender cualquier duda, ¿verdad? Estoy a sus órdenes. Muchas gracias y vamos a iniciar, ¿verdad? A solicitud de la Cámara de Comercio, que de igual manera pues ha sido a petición de ustedes, ¿verdad? Vamos a hablar, como les dije anteriormente, del tema, ¿verdad? Sobre las causales de despido indirecto. Me imagino que hay, además de patronales, también hay trabajadores o representantes legales de algunas empresas, ¿verdad? Y vamos a dar algunas de las causas, ¿verdad? Que facultan, ¿verdad?, al trabajador a darse por despedido indirectamente, ¿verdad? Entonces, según el artículo 114 del Código de Trabajo, pues nos manifiesta o nos especifica que son causas justas que facultan, ¿verdad?, en este caso, al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo sin preaviso y sin responsabilidad de su parte, conservando el derecho de las prestaciones e indemnizaciones laborales, ¿verdad? Como en el caso de despido injusto, ¿verdad? ¿Cuándo se puede dar un despido indirecto? Pues se puede dar, ¿verdad?, cuando existe el engaño del patrono a celebrar el contrato, ¿verdad?, respecto a las condiciones en que se deba realizar sus labores. Esta causa pues no podrá alegarse contra el patrono después de 30 días de prestar sus servicios al trabajador, ¿verdad? Otra causa justa pues es todo acto de violencia, malos tratos, amenazas graves inferidas por el patrono contra el trabajador o los miembros de su familia dentro o fuera del servicio inferidos dentro por los parientes, representantes o dependientes del patrono con el consentimiento o tolerancia de este, ¿verdad? Otra causa puede ser, ¿verdad?, cualquier acto del patrono o de su representante que induzca al trabajador a cometer un acto ilícito o contrario a sus condiciones políticas o religiones, ¿verdad?, o religiosas. También puede ser otro actos graves del patrono o de su representante que pongan en peligro la vida o salud del trabajador o de sus familiares. También tenemos, ¿verdad?, otro causal, dice que es por perjuicio que el patrono, sus familiares o representantes, me cerró.
perdone. Les hablaba, ¿verdad? Que dice, por perjuicio que el patrono, sus familiares o representantes causen por dolo, negligencia inexcusables en las herramientas o útiles del trabajador o que siendo de tercera persona estén bajo su responsabilidad. ¿Verdad? También de igual manera el no pagarle el patrono o su representante legal el salario completo que le corresponda conforme a la tabla del salario en la fecha y lugar convenidos o acostumbrado, salvo las deducciones autorizadas por, ¿verdad? También otra causal puede ser el traslado a un puesto menor, la rebaja de categoría, ¿verdad? O con menos sueldo cuando hubiere ocupado el que desempeña con ascenso, sea por competencia o antigüedad. Se exceptúa el caso de que el puesto a que hubiera extendido comprenda funciones diferentes a las desempeñadas por el interesado en el anterior cargo y en que el nuevo puesto se compruebe su manifiesta incompetencia, en cuyo caso pueda ser regresado al puesto anterior sin que esto sea motivo de indemnización. El trabajador no podrá alegar esta causa después de transcurrido 30 días de haberse realizado el traslado o reducción de salario, ¿verdad? De igual manera, pues también otra causa puede ser adolecer el patrono o un miembro de su familia. Su nombre ha cambiado a la Secretaría. Que padezca de una enfermedad contagiosa, ¿va? Siempre que el trabajador debe permanecer en contacto inmediato con la persona que se trate. Incumplimiento de parte del patrono de las obligaciones convencionales o legales, ¿verdad? Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al patrono de acuerdo con los artículos 95, 96 del Código de Trabajo vigente siempre que el hecho esté debidamente comprobado. De igual manera, el incumplimiento del patrono de las medidas de seguridad e higiene prescritas en las leyes y reglamentos previstos, ¿verdad? La terminación del contrato conforme a cada una de las causas enumeradas en el artículo anterior, o sea, en el artículo 114, ¿verdad? Cuando surte efecto, pues desde que el trabajador la comunique al patrón. Pero este goza, ¿verdad? En este caso, pues el patrono goza, ¿verdad? Del derecho de emplazarlo ante los tribunales del trabajo antes de que incurra el término de prescripción, ¿verdad? Que con el objeto de probar que abandonó sus labores sin causa justa, si el patrón no prueba esto último en los casos de contrato por tiempo indefinido, debe el trabajador pagarle el importe de preavisos y los daños y perjuicios que haya ocasionado según estimación prudencial que deben de hacer dichos tribunales, ¿verdad? Le voy a detallar un poco, ¿verdad? En sí lo que significa un despido indirecto, ¿verdad? Como Secretaría de Trabajo, pues día a día, pues atendemos todo tipo de reclamos, dentro de ellos, pues los reclamos para que se constate un despido indirecto, ¿verdad? ¿Cuál es el procedimiento? Pues el trabajador, él ve, ¿verdad? Que algunos de sus derechos se le están violentando, ¿verdad? Y cuando él ve que uno de sus derechos, que tanto los que especifica el artículo 114 como el artículo 96 y 97 del Código de Trabajo, ¿verdad? Cualquiera de esos derechos que a lo cual él tiene, o sea, la ley le faculta para que los tenga, ¿verdad? Y se le están violentando, pues él está en todo su derecho de interponer un reclamo, ¿verdad? Para que se vaya a constatar, ¿verdad? Los extremos. Le voy a poner un ejemplo, digamos, puede llegar un trabajador y decir que la parte patronal, pues, en este caso no le está haciendo el pago de su salario total, ¿verdad? Tal como está acordado en la tabla del salario mínimo, ¿verdad? Entonces, él ve que el hecho de tener, ¿verdad? De estar ganando un salario inferior, ¿verdad? A lo que estipula la tabla del salario mínimo, pues él puede hacer un reclamo, ¿verdad? Como un despido indirecto, ¿verdad? Él se presenta a la Secretaría de Trabajo, llena un reclamo, ¿verdad? Y nosotros como inspectores de trabajo, ¿verdad? O la persona que recibe la solicitud o el reclamo, ¿verdad?
o la denuncia, entonces se le consulta, se le pregunta al trabajador, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo con él, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando con la relación laboral? ¿Por qué no está contento? Pues a qué se debe su visita para interponer ese reclamo, ¿verdad? Y ahí pues obviamente nos manifiesta que se le está violentando uno o más derechos, ¿verdad? Porque puede ser también el hecho de que no tenga el pago total de su salario mínimo conforme a ley, ¿verdad? Entonces, de igual manera, pues si no se le está pagando el salario mínimo, de hecho que tampoco se le está pagando su 13º mes, 14º mes, sus vacaciones de acuerdo a esa tabla, ¿verdad? Entonces, si él no está recibiendo el salario que le corresponde, entonces le vamos buscando, ¿verdad? A manera de que él nos manifieste de qué forma le está pagando el 13º, el 14º y sus vacaciones. Entonces, ahí si él no está recibiendo ese salario total, de hecho, pues que ya no solo es un causal, ya hay varios causales, ¿verdad? Porque ya no solo es por el ajuste de salario mínimo, sino porque se le está pagando también sus otros derechos, como el 13º, 14º mes y vacaciones, se le están pagando en forma proporcional, ¿verdad? Entonces, lo que se hace, ¿verdad? Que el inspector de trabajo se llena el reclamo, la solicitud, y una vez que ya tenemos la solicitud hecha, pues le damos un tiempo, ¿verdad? Rápido, porque la ley nos faculta que tenemos que verificar ese caso de inmediato, ¿verdad? Y nos presentamos a la empresa, le manifestamos, ¿verdad? Las razones por las cuales estamos ahí, ¿verdad? Y entonces nos atiende, pues obviamente personas que conforme al artículo 6, pues están facultadas, ¿verdad? Y si nos manifiestan, ¿verdad? De que verdaderamente el trabajador no está recibiendo esos derechos conforme a ley, pues se detallan en el acta, ¿verdad? Y de hecho que ahí procede un despido indirecto, ¿verdad? Porque se ha comprobado que verdaderamente se le están violentando uno o más derechos, ¿verdad? Una vez que ya se ha levantado el acta circunstanciada, ¿verdad? Con la manifestación de ambas partes, ¿verdad? Pues nosotros damos un cierre, se le presenta la copia tanto a la patronal o a su representante legal, gerentes, ¿verdad? Y le damos una copia también al trabajador, ¿verdad? Se le solicita pues que saque su cálculo, ¿verdad? Que le emitan su cálculo ahí en la Secretaría de Trabajo. Y una vez que ya tiene su cálculo, pues él nos presenta una solicitud para ir a notificar ya el despido indirecto, ¿verdad? Entonces ya cuando se notifica, pues obviamente lo que hacemos, ¿verdad? Es que en ese momento, una vez que el trabajador pues ya ha firmado y la patronal también, ¿verdad? Pues él hace entrega de todo lo que él tiene a su cargo y lo entrega a su jefe inmediato. Y él se da por despedido indirectamente, ¿verdad? Se notifica el despido y él empieza a hacer su trámite, ¿verdad? Obviamente, pues ya una vez que ha notificado el despido indirecto, ¿verdad? Como decía al inicio, pues él va a conservar, ¿verdad? Si se trata de, digamos, en el caso de que el trabajador tenga su contrato por tiempo indefinido, ¿verdad? Pues obviamente su cálculo va a salir con todos sus derechos, ¿verdad? Desde su preaviso, su cesantía, su reajuste salarial, su reajuste de 13º, de 14º, de vacaciones, ¿verdad? Y ya con eso, pues, él empieza a hacer su trámite, ¿verdad? Pasa al Departamento de Conciliación para agotar el trámite administrativo y posteriormente, pues, se remite a los tribunales, ¿verdad? Para continuar con su caso, ¿verdad? En el caso de que si se trata de contratos a plazo fijo, contratos en forma alzada o por obra determinada, ¿verdad? Pues en el caso de los contratos de obra determinada, ¿verdad? Y en forma alzada, pues
Ahí pues se les van pagando en su mayoría sus derechos anticipados, ¿verdad? Su cesantía, su 13º, su 14º y sus vacaciones, ¿verdad? Ya únicamente pues lo que se le debe pagar pues son los daños y perjuicios correspondientes, ¿verdad? Por cualquiera de las causas que enumere el artículo anterior, ¿verdad? Constitutivas de despido indirecto, pues el trabajador puede separarse, como les decía, de su puesto, conservando su derecho a percibir las indemnizaciones y prestaciones legales que procedan, ¿verdad? Entonces, obviamente, como dice, como les dije en el inciso anterior, ¿verdad? Surte efecto desde que el trabajador la comunique al patrono, pero de igual manera el patrono también, ¿verdad? Porque algunas veces hay una equivocación, ¿verdad? Digamos, el trabajador cree que por el hecho de ir a decir, ¿verdad? De que no se le están pagando sus derechos, ¿verdad? O digamos, en este caso, si se le debiesen vacaciones, ¿verdad? Entonces viene la patronal y le paga las vacaciones y ahí se interrumpe, ¿verdad? El despido indirecto, porque si la patronal pagó las vacaciones de inmediato, ¿verdad? Obviamente, pues ya no surte efecto, ¿verdad? Entonces, el patrono, ¿verdad? Tiene el derecho de emplazarlo ante los tribunales de trabajo, ¿verdad? Antes de que transcurra el término de prescripción, que en este caso, ¿verdad? Según el artículo 866 del Código de Trabajo, ¿verdad? No se establece, ¿verdad? Que los derechos y acciones de los patronos para reclamar contra los trabajadores que se separen injustificadamente de su puesto prescribe en el término de un mes contados a partir de la separación, ¿verdad? Injustificada. Entonces, no es que siempre va a ser, los causales van a ser ciertos, ¿verdad? O van a surtir efectos, ¿verdad? No siempre, porque algunas veces, pues, no se está diciendo la verdad. Otras veces, a veces lo único que el trabajador, pues, algunas veces lo que quiere es que ya no quiere elaborar con empresas, ¿verdad? Y está buscando una manera, ¿verdad? De que se le hallen causales. Pero no siempre los despidos indirectos surten efecto, ¿verdad? No siempre, ¿verdad? Por lo general, en su mayoría, ¿verdad? En un 90% sí, pero puede ser que en un 10% no, ¿verdad? Pero de igual manera, ¿verdad? El trabajador tiene el derecho de emplazarlo, como le digo, ¿verdad? Le doy un ejemplo, ¿verdad? En el caso del trabajador que únicamente la patronal le debe vacaciones, ¿verdad? Y el patrono, pues, las paga. Y de hecho, pues que ya no hay ninguna causal para que se continúe el despido indirecto, ¿verdad? Entonces él tiene un mes, ¿verdad? Para probar, ¿verdad? Y decir, pues, que ya se le hizo el pago, ¿verdad? Presentarlo a la Secretaría de Trabajo para que el despido indirecto, pues, no continúe, ¿verdad? Entonces, como les digo, por lo general siempre surten efecto, porque en efecto, de verdad a veces sí existen las causales para que exista un despido indirecto, ¿verdad? Entonces, más que todo, ¿verdad? En el trabajador, ¿verdad? Se da más que todo por el despido indirecto, ¿verdad? Surte efecto por lo general en lo que es cuando no se le está pagando su salario completo. De otra manera también es que muchas de las empresas, ¿verdad? No le pagan su 13º, su 14º, su salario en el tiempo y forma que debe hacerlo, ¿verdad? Porque ya se sabe que el 13º pues tiene que estar pagado el 30 de diciembre, el 14º pues tiene que estar pagado al 30 de junio, ya desde el 1 de julio, a menos que ustedes hayan llegado, ¿verdad? A un mutuo acuerdo entre las dos partes de que los pagos no se van a hacer en esa fecha que estipula la ley, ¿verdad? Entonces, pero ya hay es recomendable, ¿verdad? Que lo hagan por escrito, ¿verdad? Porque por lo menos ustedes en un dado caso de que se les presente, ¿verdad? Un despido indirecto por el no pago, digamos, de un 13º, de un 14º, ¿verdad? Ustedes tienen una evidencia,
¿verdad? Por escrito, donde han llegado a un mutuo acuerdo con la otra parte de pagarlo, puede ser el 15, puede ser en 2 partes, pero y ahí esa parte pues nosotros la respetamos porque hubo un acuerdo por escrito, ¿verdad? Entonces, pero por lo general los patronos, si hacen esos acuerdos, los hacen verbales, ¿verdad? Y cuando van a la Secretaría de Trabajo, pues obviamente no llevan ninguna evidencia, no llevan nada de que pueda darles a conocer, ¿verdad? De que ellos llegaron a ese acuerdo, ¿verdad? Porque lo hicieron en forma verbal, ¿verdad? Siempre se hace ese mutuo acuerdo y se pone siempre, por lo general, es bueno también poner testigos, ¿verdad? Porque en ese momento, pues, la patronal, pues, tiene un documento, ¿verdad? Donde manifiesta, ¿verdad? En el momento del acta y puede presentarlo y decir, llegué a un mutuo acuerdo con el trabajador, ¿verdad? Y los pagos se harán de esta manera. Ya, él aceptó, igual nosotros, ¿verdad? Pero si se hacen verbales, pues, obviamente, el despido indirecto va a surtir efecto, ¿verdad? Más que todo esto, ¿verdad? Cuando el despido indirecto, pues, por lo general lo va a hacer el trabajador, ¿me entiende? Y si el trabajador conoce, ¿verdad? Cuáles son sus derechos, de igual manera cuáles son sus obligaciones, pues él sabe que con el hecho de que se le estén violentando, ¿verdad? Uno o dos o más causales, la ley lo ampara para que él pueda hacer un despido indirecto, ¿verdad? Y por lo general, créanlo que los despidos indirectos surten efecto, ¿verdad? Porque cuando se van al máximo, cuando se van a los tribunales, ¿verdad? Tienen que pagar salarios caídos, ¿verdad? Todos los aumentos que han habido, ¿verdad? Entonces, esa cuantía que de repente era poca, se les va a aumentar, ¿verdad? Por esa razón. Porque el juicio, pues, en los tribunales, obviamente, tarda, ¿verdad? Y dura de 2, 5, 6 años, a veces no se sabe exactamente cuánto tiempo, ¿verdad? Entonces, es una pérdida para la patronal porque, como les digo, van a pagar todos los salarios caídos, ¿verdad? Todos los aumentos, derecho a todas sus vacaciones, a sus 13avos, a sus 14avos, ¿verdad? Entonces, lo más común, ¿verdad? O lo mejor que podría hacer la empresa, pues en este caso, pues llegar a una negociación, ¿verdad? Desde el momento en que se le presenta la notificación del despido indirecto, ¿verdad? Presentarse al Departamento de Conciliación y llevar una propuesta, ¿verdad? Porque el ente de la Secretaría de Trabajo, pues eso nos caracteriza, ¿verdad? No estamos para poner multas ni para que ustedes también paguen esa cuantía en los tribunales, sino para que las dos partes lleguen a un mutuo acuerdo, ¿verdad? Y se haga el pago, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta acá. Si no, Buenas continúo. tardes. Sí, buenas tardes. Sí, diga. Un gusto. Mire que sí tengo una pequeña duda porque el empleado en este caso se presenta ante la Secretaría de Trabajo con su abogado o apoderado legal para solicitar lo que es el despido indirecto por maltrato, ¿verdad? Sí. Sin embargo, se le solicitó a la inspectora de la Secretaría de Trabajo que pudiera constatar dicho engaño, ¿verdad? Para que se presentara a la tienda y pudiera hacer el levantamiento con todos los muchachos y constatar que evidentemente no había un acta, algo circunstancial sobre lo que reclamaba el empleado. Sin embargo, la inspectora indicó de que como es una empresa privada, no está en potestad la empresa privada de solicitarle al inspector que vaya. Y como ya el empleado hizo su reclamo, pues entonces que era válido y levantó la audiencia indicando que se daba por enterada a la empresa sobre el despido indirecto, que podemos proceder ahí, porque
Solamente fue una palabra y unos correos que mandó de repente la persona, pero que no tenía absolutamente nada que ver con el tema, ni maltratos, ni nada, y no hubo una presentación de inspectoría de poder investigar si era o no cierta esa información, que procede como parte de la empresa a hacer eso, si ellos mismos indican de que como es privada no van a ir a visitarla. Me extraña, fíjese, le voy a explicar algo, ¿verdad? Miren, desde el momento en que el trabajador, ¿verdad? Presenta el reclamo, ¿verdad? Ya sea por cualquiera de los causales que hice mención o por lo que usted me está diciendo, ¿verdad? El suyo me dice que fue por hostigamiento laboral o por malos tratos. Según lo que expresó el ex empleado es por malos tratos Malos entre tratos. algunos compañeros. Sí. Ok, perfecto. Mire, nosotros como Secretaría de Trabajo, ¿verdad? La ley nos faculta, ¿verdad? Poder visitar a las empresas, por supuesto, porque desde el momento en que el trabajador presenta su reclamo, ¿verdad? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es ir a la empresa a constatar. El despido indirecto no se puede hacer de un solo, no. Nosotros, por eso es que se llena, el primer reclamo que se llena es para constatación de hechos, ¿verdad? Ya sea por el causal que usted me dice o por los otros que mencionan los artículos del Código de Trabajo, ¿verdad? En base a ese extremo. Pero nosotros lo primero que tenemos que hacer es ir, levantar un acta circunstanciada, ¿dónde? En la empresa. Lo primero que tenemos que es movernos, tenemos que movernos. ¿Por qué? Porque necesitamos la manifestación de la parte patronal y necesitamos la manifestación del trabajador, ¿verdad? En ese momento, ustedes lo que debieron haber hecho, ¿verdad? Si fueron a la empresa, porque o sea, se debió ir, ¿verdad? Y lo primero que debió haber hecho usted en ese momento, porque recuerde que los malos tratos también solo se pueden comprobar con ¿qué? Evidencias, testigos, ¿verdad? Entonces, ustedes debieron haber presentado en ese momento, mire, tenemos un testigo, ¿verdad? O varios testigos de que esta persona pues no ha tenido malos tratos. Después voy a pasar a lo de la parte patronal. Ahorita hablé solo de la parte como de trabajador. Voy a hablar de lo de ustedes, por qué nos surten a veces algunos, por qué surten los despidos indirectos, por qué es lo que no está haciendo bien la parte patronal para que estos despidos indirectos surtan efecto, ¿verdad? Pero para darle respuesta a su pregunta, me gustaría saber si el inspector se presentó a la empresa a levantar esa acta circunstanciada. No se presentó. Solamente llamó a una primera audiencia, ¿verdad? Por el hecho de reclamo. Y en la segunda audiencia solamente para entregar el despido indirecto. ajá, y ahí es donde se le manifestó, ajá, ahí es donde se le manifestó a la inspectora que se lo solicitaba poder presentarse a la tienda para constatar. Y ahí es donde pues esta persona dijo que no, por ser solamente si el empleado así lo necesitaba que se presentara, sí, pero como ser empresa privada, ella no estaba obligada a presentarse a la tienda para hacer evidencia si, para hacer evidencia si efectivamente el reclamo procedía o no. Mire, casi por lo general, en los despidos indirectos, por lo general, estoy hablando, no voy a hacer excepciones, ¿verdad? Pero por lo general, como el empleado está trabajando, ¿verdad? Entonces casi nunca se cita. Me imagino que a ustedes lo citaron, por lo que me está comentando hubo una cita. Correcto, Entonces, a la secretaría. Correcto, entonces, por lo general lo que nosotros hacemos es ir a la empresa, ¿verdad? Constatamos todos los extremos que solicitó el trabajador
Y ahí mismo usted puede desvirtuar, ¿verdad? Decir, bueno, poner sus testigos, ¿verdad? Y decir, no con esto le voy a decir, ¿verdad? Que no va a surtir efecto el despido indirecto porque nosotros hacemos un cierre y usted después, me imagino que usted también fue a conciliación. O de un solo le solicitaron el despido indirecto ahí en inspección. Sí, en la segunda cita ya Ujú. solamente fue primero el levantamiento de alguna evidencia por parte del empleado, de la Sí. cual pues directamente esas evidencias pues no tenían ninguna soporte legal. Ujú. Y de ahí la entrega del despido. Ajá, perfecto. O sea, Ahí mismo. si ustedes solicitaron, ¿verdad? Que el inspector fuera, miren, por eso es que en la parte de la patronal, usted va a decir, debía haber hecho esto que me va a decir, que le voy a decir después, ¿verdad? Porque ustedes como patronales, una vez que existe el despido indirecto por esas causales, ustedes ya debieron haber tenido anteriormente documentación de esta persona, porque esta persona obviamente ustedes debieron haber procedido antes de que él fuera a hacer esa solicitud, pero le aseguro, o no sé si estoy equivocada, que no lo hicieron. Entonces, voy a hablar posteriormente qué es lo que debe hacer la patronal para evitarse esta situación de que un despido indirecto, ¿verdad? Injustificado surta efecto, ¿verdad? Porque en el caso suyo, como le digo, hay excepciones, fue citada, ¿verdad? No fuimos a la empresa, sino que el trabajador pidió que se citaran, ¿verdad? Entonces, por lo general nosotros no acostumbramos, en mi caso, no acostumbro citar, ¿verdad? Yo me presento a la empresa, ¿verdad? Porque ahí puedo constatar porque lo que es malos tratos, hostigamiento laboral, solo se puede comprobar por medio de testigos, ¿verdad? O evidencias de otra índole que más que todo les va a servir ya cuando vayan a los tribunales, ¿verdad? Pero como Secretaría de Trabajo nosotros cuando lo que es malos tratos y lo que es hostigamiento laboral solo lo podemos comprobar con testigos, ¿verdad? Entonces, por eso acostumbramos a ir a las empresas, ¿verdad? Entonces, tal vez hubo una excepción que el trabajador pidió, no sé por qué razón, ¿verdad? Porque por lo general el trabajador como está trabajando no puede decir cíteme porque él va a venir. Entonces, uno a veces le dice, bueno, va a pedir permiso. Entonces, no lo acostumbramos, sino que por lo general lo que hacemos es que vamos a la empresa, ¿verdad? Entonces, créalo que no sé exactamente qué fue lo que pasó con ustedes, ¿verdad? Pero, como le digo posteriormente, para que no le suceden otra vez, obviamente, ¿verdad? En el momento, usted pudo haber pedido una continuidad de audiencia, ¿verdad? Pues del acta, ¿verdad? Una continuidad para presentar pruebas, ¿verdad? Para presentar pruebas, ¿verdad? Porque ya, como ya se había hecho la primera ahí por medio de cita, obviamente teníamos que continuarla de esa manera. Solo cuando el patrón no se presenta a la cita, pues no nos toca de otra que ir a la empresa. Pero en ese momento ustedes sí se presentaron, ¿verdad? Lo único que cabía ahí era que ustedes hubiesen pedido una continuidad para presentar de repente más evidencia, ¿verdad? Pero más adelante les voy a hablar las razones, ¿verdad? Por qué surten efecto los despidos indirectos, ¿verdad? Porque la patronal no está haciendo las cosas con los lineamientos correspondientes, ¿verdad? Entonces, de repente le pasó esta, pero ya no le va a pasar. ¿Algo más? ¿Tienen alguna otra consulta conforme a los causales que ya dimos a conocer? ¿O le están entendiendo o tienen alguna duda? Si no hay ninguna consulta, pues vamos a pasar a lo que les mencioné, ¿verdad? De la parte patronal. Bueno, si el
El despido indirecto surte efecto, ¿verdad? Obviamente, pues, el patrono, ¿verdad? Si el contrato de trabajo por tiempo indefinido concluye, ya sea por despido injustificado o por alguna de las causas previstas anteriormente, ¿verdad? U otra ajena a la voluntad del trabajador, el patrono está en obligación de pagarle un auxilio de cesantía de carácter indemnizatorio, ¿verdad? De acuerdo con las siguientes reglas, ¿verdad? Que ahí nos hace mención que si el trabajador pues tiene menor de 3 meses, pero si mayor de 6, pues, tiene un importe a su auxilio de cesantía de 10 días de salario, ¿verdad? Si es mayor de 6 meses, pero menor de 1 año, pues le corresponde un auxilio de cesantía de 20 días, ¿verdad? De salario, y si es mayor de 1 año o igual a, pues le corresponde 1 mes de salario, y si los servicios no alcanzan a 1 año, pues estos se pagarán en forma proporcional, ¿verdad? En ningún caso, pues podrá exceder el dicho auxilio de cesantía del salario de 25 meses. Vamos a hablar vamos a hablar de lo que corresponde al patrono, ¿verdad? Aquí les vamos a decir por qué surten efecto los despidos indirectos, ¿verdad? ¿Qué no están haciendo ustedes? ¿Qué están haciendo a media? ¿Verdad? O de repente lo estén haciendo bien, ¿verdad? El artículo 112 del Código de Trabajo nos establece, ¿verdad?, que son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. Aquí, en aquel era el trabajador, y aquí va a ser el patrono, ¿verdad? Pues existe un despido justificado, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando existe el engaño del trabajador, un sindicato, si lo hubiese, ¿verdad? Que lo hubiera propuesto mediante la presentación de recomendaciones o certificados falsos sobre su actitud. Esta causa dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios el trabajador, ¿verdad? Todo acto de violencia, injurias, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurre el trabajador durante sus labores contra el patrono, los miembros de su familia, el personal directivo, los compañeros de trabajo. Todo acto grave de violencia, injurias o malos tratamientos fuera del servicio. En contra del patrono, los miembros de su familia o de sus representantes y socios o personal directivo cuando los cometiere sin que hubiera procedido provocación inmediata y suficiente de la otra parte, o como consecuencia de ello se hiciera imposible la convivencia o armonía para la realización del trabajo. Todo daño material causado dolosamente a los edificios, obras, maquinarias, materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo, toda grave y demás objetos relacionados con el trabajo y toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas. Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, establecimiento, su lugar de trabajo, cuando sea debidamente comprobado ante la autoridad competente, como es la Secretaría de Trabajo, ¿verdad? Revelar los secretos técnicos o comerciales o dar a conocer asuntos de carácter reservado en perjuicio de la empresa. Haber sido condenado el trabajador a sufrir pena por crimen o simple delito en sentencia ejecutoria. Cuando el trabajador deje de asistir sin permiso del patrono, sin causa justificada durante 2 días completos, consecutivo durante 3 días hábiles en el término de 1 mes, ¿verdad? La negativa manifiesta y reiterada del trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. La inhabilidad o la ineficiencia manifiesta del trabajador que haga imposible el cumplimiento del contrato. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con los artículos 97 y 98 del Código de Trabajo, cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenios colectivos, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos, siempre que el hecho esté debidamente comprobado y que la aplicación de la sanción se observe el respectivo procedimiento reglamentario o convencional. Me voy a devolver para hablarles un poquito de las ausencias, ¿verdad? Cuando el trabajador deje de asistir sin permiso del patrono, sin causa justificada durante 2 días. ¿Qué pasa? Muchas veces, o en su mayoría, ¿verdad? El patrono no da a conocer la ausencia de sus trabajadores, ¿verdad? Entonces viene el trabajador, deja de elaborar,
¿verdad? Y va a poner un reclamo, ¿verdad? Interpone un reclamo ante la Secretaría de Trabajo, ¿verdad? Y dice, bueno, mi patrono me despidió. Entonces nosotros llevamos un control, ¿verdad? Donde las patronales llevan su documentación, ¿verdad? Donde les damos, les sellamos y les recibimos, les firmamos, ¿verdad? Donde dan a conocer que el trabajador se ausentó, ¿verdad? Durante esos 2 días completos, consecutivos, o durante los 3 días alternos, ¿verdad? Entonces, cuando el trabajador llega a hacer el reclamo, ya el patrono ya ha llegado, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí también? Digamos, a veces, como la ley dice que son 2 días consecutivos, el trabajador va el primer día, ¿verdad? Entonces, ustedes, como no llevan un control, no sé si lo llevan, a veces, algunas veces con un reloj, ¿verdad? Con un libro de entrada y salida, pero como no llevan ese control, ni tienen tampoco un reloj, ¿verdad? Entonces viene el trabajador y de repente ya ha tenido trabajos en otros lados y le ha surtido efecto, ¿verdad? El hecho de decir, la patronal me despidió. Pero como la patronal no tiene ninguna evidencia, ¿verdad? No tiene un libro donde lo puede llevar y decir, miren señores, aquí está, ¿verdad? Donde este trabajador no vino a trabajar este día o estos 2 días o estos 3 días alternos, ¿verdad? Entonces ya hay una evidencia. Ya hay una evidencia porque hay un libro registro, ¿verdad? Un control, ¿verdad? Donde ustedes llevan ese formato, ¿verdad? Tan facilito que lo pueden hacer hasta en una libretita, ¿verdad? El trabajador firma, llegué a las 8, sale a las 5, pero no es común, no existe esa cultura en las empresas de que puedan hacer ese libro control, no lo hay, ¿verdad? Entonces, por lo general, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Casi siempre el trabajador gana el caso. ¿Por qué? Porque nunca van a presentar ni esa nota de ausencia, ni van a solicitar un inspector para que les vaya a verificar el caso, ¿verdad? Entonces lo que queda documentado únicamente es el reclamo del trabajador. Y ustedes después no hay una manera de que puedan comprobar de que verdaderamente este trabajador fue que se ausentó, abandonó su trabajo, ¿verdad? Que se convirtió prácticamente en una renuncia. ¿Verdad? Entonces, un consejo, ¿verdad? Siempre que un trabajador se les ausente, comuníquenlo. Obviamente la secretaría les va a decir, bueno, tiene que venir al tercer día porque el primero y el segundo, pues, la ley dice que tienen que ser 2 días completos y consecutivos, ¿verdad? O 3 días alternos, ¿verdad? Entonces, pero ustedes como llevan ese libro control, si él fue a hacer el reclamo, usted va al tercer día, vaya y diga, señores, vengo a presentar traigo una nota de ausencia de este trabajador, ¿verdad? Y en el momento que se tenga la audiencia, de repente puede estar su reclamo de ausencia y puede estar el reclamo de despido del trabajador, ¿verdad? Entonces, hacemos una sola audiencia, pero usted ¿con qué me va a comprobar? Me va a comprobar con el libro y me va a decir, mire, aquí está, él siempre me ha firmado, mire cuántos días tiene de no firmarme, ¿verdad? Un documento que a ustedes les va a servir tanto en la Secretaría de Trabajo como en los tribunales, ¿verdad? Si el juicio se llevase a los tribunales, ¿verdad? Pero si ustedes no llevan nada, pero ningún control, créanlo, de antemano les digo que el caso se les va a ganar, ¿verdad? Se les va a ganar. El trabajador se lo va a ganar, ¿verdad? Entonces a veces dicen, ¿por qué a veces solo al trabajador? No, es porque ustedes no están haciendo el procedimiento conforme a ley, ¿verdad? A los lineamientos que deberían haber hecho, ¿verdad? O en cuanto a la ausencia les estoy hablando, ¿verdad? También, ¿qué sucede, verdad? ¿Por qué surten efecto los despidos indirectos? Surten efecto porque ustedes no están siguiendo el procedimiento adecuado. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Verdad? Obviamente ustedes como empresa, ¿verdad? Deben de conocer, ¿verdad? Que sus trabajadores, como tienen derechos, tienen obligaciones. Pero ¿qué pasa? Los trabajadores están incumpliendo y ustedes no están haciendo nada más
que hacer llamados de atención verbal, ¿verdad? Y la ley nos dice, ¿verdad? Que no solo es hacer llamados de atención verbal. ¿Por qué? Porque el llamado de atención verbal va a quedar en el aire. Ustedes tienen que seguir los lineamientos como que hacer el llamado de atención por escrito, hacer un memorándum. Tampoco ese memorándum se va a quedar guardado en una gaveta, ¿verdad? No. Van a venir, ¿verdad? Y le van a poner a firmar a él. Si él no quiere firmar, póngale ahí en una parte un testigo y diga, el trabajador tal no quiso firmar por no quererlo hacer. Sáquele 2 copias, llévelo a la Secretaría de Trabajo, preséntelo, allá se lo vamos a firmar y se lo vamos a sellar. ¿Por qué va a ir haciendo eso? Porque usted en un debido momento va a tener que hacer un despido justificado. ¿Pero cómo lo va a justificar? Con las evidencias. ¿Cuáles? Va a tener que llevar los memorándum que la Secretaría de Trabajo le ha recibido, le ha firmado y le ha sellado. De igual manera, ¿verdad? Sí ha hecho memorándum para suspensión de labores por un acto indisciplinario, ¿verdad? Y está poniendo una disciplina, entonces igual, preséntelo a la Secretaría de Trabajo. Usted va haciéndole en su informe, ¿verdad? O en su carpeta del trabajador, vaya poniendo todo lo que está sucediendo con él. Ya cuando usted, el trabajador es reincidente, haga la audiencia de descargo. De igual manera, ¿verdad? En la audiencia de descargo usted tiene que llevar copia, ¿verdad? A la Secretaría de Trabajo. Y lo que procede ya es el despido justificado, sin responsabilidad, como dice en el inicio, ¿verdad? Causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. Con esto no le está diciendo, ¿verdad? Que no va a cumplir con algunos derechos, como no, pero los derechos más grandes, ¿verdad? Una vez que usted tiene comprobado que esta persona está cometiendo errores, está cometiendo faltas leves, graves, ¿verdad? Entonces usted va a comprobar porque usted lleva una carpeta, ¿verdad? Como le digo, con todo lo que ha presentado a la Secretaría de Trabajo y ahí procede, ¿verdad? El despido, ¿verdad? Que faculta al patrono para dar por terminar el contrato sin responsabilidad de su parte. ¿Cuál es qué me toca entonces como patrono, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a pagar? Si dice que es responsabilidad de parte de la patronal, ¿verdad? Únicamente va a pagar, si obviamente el trabajador va a comprobar, igual que usted, como usted también tiene un mes para alegar, ¿verdad? De que el despido indirecto no es justo, igual el trabajador también tiene el mismo derecho, ¿verdad? Entonces, pero como le digo, por lo general las empresas nunca tienen memorándum, nunca tienen llamados de atención de ninguna manera, nunca tienen audiencias de descargo. Entonces, aquel trabajador le sigue cometiendo errores y su expediente está limpio, ¿verdad? Entonces, ahí es donde los despidos o los despidos indirectos van a pegar, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que documentarse conforme a ley, ¿verdad? Conforme a ley. Entonces, sigan el procedimiento adecuado, ¿verdad? Pidan, nosotros pues, pueden llamar, ¿verdad? O abocarse al Ministerio de Trabajo y pues con gusto pues les atendemos y les podemos dar, ¿verdad? O solicitar a la misma empresa una capacitación, ¿verdad? De derechos, obligaciones, tanto del trabajador como de la parte patronal, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ustedes tengan conocimiento y no estén trabajando empíricamente, ¿verdad? Sino que estén conforme a ley, ¿verdad? Ustedes tienen que, si son empresas que ya tienen sus reglamentos internos, el reglamento interno va de la mano con el Código de Trabajo, ¿verdad? Entonces, aplicar ese reglamento interno, pero no se está aplicando. A veces el reglamento interno lo que está haciendo es bulto nomás ahí, ¿verdad? Entonces, no se está, como se desconocen, sí, cuáles son los deberes y los derechos de ellos, ¿verdad? Entonces, se está trabajando mal, ¿verdad? En el caso de la persona que me llamó, si hubiese tenido, ¿verdad? Una evidencia, ya un llamado de atención
o varios por escrito, o una audiencia de descargo, ese hubiera sido su arma. Usted hubiese presentado y decir, miren, voy a pelear porque tengo evidencias donde la Secretaría de Trabajo me ha recibido estos memorándum, me ha recibido esta audiencia de descargo, y esta persona es una persona, es un trabajador problema y si me lo ha dado, ¿verdad? Entonces voy a pelear, tengo un mes, ¿verdad? Para dar a conocer que verdaderamente no es como él dice, ¿verdad? Sino que ya hay llamados de atención y aquí están. Pero como no tenía nada que presentar, nomás tenía que pedir que se abocaran a testigos, ¿verdad? Pero de hoy en adelante, pues, tiene que hacer eso, ¿verdad? Para que, como le digo, usted puede votar cualquier despido indirecto, cualquier despido normal, ¿verdad? Para dar a conocer que hay faltas graves y hay faltas leves, ¿verdad? Perdón. Entonces, ¿hay alguna consulta conforme a la parte patronal, las causas justas que facultan al patrón? Abogada, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Madeleine Flores. Fíjese que en base al tema que está tocando, pues a mi parecer es muy importante porque hay cosas que como abogados no las sabemos en la práctica, ¿verdad? Y está muy interesante. Mi comentario es el siguiente. Yo conozco de un caso en la Alcaldía Municipal del Triunfo, donde hace poquito despidieron al muchacho encargado de catastro porque supuestamente, digo supuestamente porque no es un hecho comprobado de mi parte, que él estaba haciendo documentos privados, documentos privados de compra-venta. Cuestiones que según las hace uno de abogado, no ellos como empleados de la alcaldía, mucho menos de catastro. Al parecer al muchacho lo despidieron por esas cuestiones porque una de las personas que según él iba a hacer un documento privado, lo denunció, pero a él, yo tengo entendido que en el expediente no hay memorándum, no hay llamados de atención, no hay audiencia de descargo, como usted mencionó. Entonces, mi pregunta va basada en lo siguiente. Como no hay nada de eso, ¿la alcaldía va a estar en la obligación de cancelar sus prestaciones, abogada? Hola. Sí, le escuché. Entonces estoy así como con la duda, porque definitivamente no sé al final si la ley lo ampara con un hecho comprobado, pero igual como la alcaldía no ha seguido el procedimiento, entonces pienso yo que está en la obligación de cancelarle sus derechos hasta Mire, que se compruebe lo contrario, ¿verdad? ok, mire, lo que hacemos en ese caso, digamos, porque supongo, ¿verdad? O tengo idea de que la parte patronal, ¿verdad? Por medio de su apoderado legal o su representante, ¿verdad? Obviamente dio a conocer el hecho, ¿verdad? Entonces nosotros lo primero que se hace es que se llega al departamento de inspección, ¿verdad? Porque esa solicitud obviamente ese trabajador la llenó, ¿verdad? Hizo el reclamo por el despido, lo hizo, ¿verdad? Obviamente, como dice usted, su expediente está limpio. Como Secretaría de Trabajo, nosotros ahí, digamos, lo que hacemos es que constatamos todos los extremos, las manifestaciones de ambas partes, si se llegó al acuerdo de pago, ¿verdad? Allí mismo, pues se cerró el acta. Pero si no se llegó a ningún acuerdo, porque la parte patronal, porque como ahí no nos consta a nosotros nada, si existe o no, ¿verdad? Porque obviamente no hay pruebas, no hay ninguna prueba, ¿verdad? Solo la manifestación de la patronal o su apoderado legal o su representante. Entonces, si no se llegó a ningún acuerdo de pago en ese momento, con ambas manifestaciones, aunque ellos hubiesen dicho lo que sucedió y nos narraron todo, lo pusimos en el acta, ¿verdad? Entonces, si se llegó a un acuerdo, se cerró y obviamente se hizo el pago, ¿verdad? Pero si no se llegó a ningún acuerdo, porque la obligación de nosotros en ese momento es constatamos todos los extremos con ambas manifestaciones. Si no se llegó a ningún acuerdo de pago o arreglo conciliatorio, se pasó al departamento de conciliación.
Y si en el departamento de conciliación, de igual manera, no presentaron evidencias, no llegaron a ningún acuerdo de pago, esto ya lo llevan a los tribunales y allá es donde van a pedir, si no había nada, ¿verdad? De repente la parte patronal puede hacer que tenga la manifestación de la persona que lo acusa y ahí sí hay una evidencia, ¿verdad? Porque está hablando la misma persona que lo acusa. Entonces, esas evidencias ya en los tribunales surten efecto. Como secretaría, no. Nosotros vamos pasando, ¿verdad? Se llegó o no se llegó a una conciliación. Y si no, pues ya, si en conciliación ya no llegó a algún acuerdo de pago, entonces se cierra la vía administrativa y se pasa a los tribunales. Allá, ya en los tribunales, pues ya nosotros perdemos el hilo, la dirección, ¿verdad? Ya, pero obviamente allá, pues, van a pedir medios probatorios, ¿verdad? Y como dice usted, hay una persona que lo acusó, entonces esa persona existe, ese medio existe, y allá sí se va a dar, ¿verdad? Entonces ya ahí prácticamente, que le aseguro que si no llegaron a una conciliación con nosotros o en el departamento de conciliación, valga la redundancia de palabras, pues obviamente ese caso ha de estar en los tribunales, ¿verdad? No sé si usted conoce dónde quedó. Pues solo sé que lo despidieron porque como yo voy a hacer trámites administrativos vía la alcaldía, ¿verdad? Como dominios plenos, medidas y todo eso, pues ya definitivamente a él no lo veo. Tengo entendido porque él me llamó, medio me explicó que hay alguien que lo acusa, pero que definitivamente dice él, o sea, obvio, él va a negar la acusación, ¿cierto? Pero al final, pues no llegaron a una conciliación. Vea, es que también hay un despelote en la administración pública, licenciada o abogada. Sí. Hay jefes de personales o de recursos humanos que definitivamente son gente que ni tan siquiera tienen una licenciatura en recursos humanos, no tienen ni conocimiento en derecho para aplicar o seguir los procedimientos establecidos, ¿verdad? Sí. O los asesores legales normalmente solo cobran por eso, por revisar lo que son los documentos que tengan que ver vía administrativa, pero tampoco orientan a la gente encargada de la oficina. Al Tiene razón. final, pues, valga el juego de palabras, yo pienso que si no le comprueban a este muchacho el supuesto delito, pues la alcaldía al final se va en la obligación de pagarle el 100% de sus derechos laborales, ¿verdad? Y adquiridos por el tiempo que laboró en la alcaldía municipal. Claro. Además, porque se despidió sin haber hecho seguir el procedimiento establecido, como usted lo mencionó anteriormente, que definitivamente es el que se debe de seguir. Memorando un llamado de atención, audiencias de descargo, qué sé yo, tantas cuestiones que pudieron hacer que al final no lo hacen así, Correcto. ¿verdad? Y muchísimas gracias por su explicación, definitivamente me encantó muchísimo y muy satisfecha con la Vamos a capacitación. servirle. Claro que sí, estamos, ese es el propósito, ¿verdad? De que ustedes pues queden claros, ¿verdad? Y las razones por las cuales existen, ¿verdad? Y cómo se deben evitar, cómo, o sea, a veces las empresas no hay esa cultura, no quieren, a veces nosotros cuando andamos haciendo inspecciones, por ser una empresa, no, si dice que yo soy pequeña, solo tengo 5 empleados, ya es una empresa, ya tiene que estar legalizada, ya tiene que seguir los procedimientos normales conforme a ley, ¿verdad? Entonces, pero cuando llegan ellas molestos, porque por lo general dice, el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Está inclinado al trabajador. No, por lo menos mi persona, soy un juez, estoy en medio de las dos partes, ¿verdad? Y siempre les digo, hagan conforme a ley. ¿Qué les cuesta llevar un único tan facilito de llevar una asistencia? No lo hacen, las empresas no lo hacen. Le voy a decir que muy pocas, ¿verdad? Porque se creen que son, que no son empresas reconocidas, creen que solo las empresas grandes. Y las empresas grandes, por lo general, no tienen, sus derechos están siendo pagados porque también están llevando todo conforme a ley, ¿verdad? Como dice usted, tienen buenos jefes de personal, están capacitados, ¿verdad? Y con experiencia. Y la empresa
pequeña, ¿verdad? Creen que no deben de tener y por lo general son a donde van a pegar los golpes, ¿verdad? Los trabajadores casi por lo general ganan siempre en los casos porque no están haciendo todo conforme a ley, no les gusta ni incluso ni tener un contrato, no les gusta tener una planilla, ¿me entiende? Y eso le ayuda a la empresa, eso le ayuda porque es un documento, ¿verdad? Son documentos que en el momento que estén en un juicio, ¿verdad? En una audiencia, obviamente hay con qué respaldarse, pero llegan sin nada. Créame lo que yo a veces digo, qué barbaridad. Y uno sabe, pues, uno sabe y da pesar porque son empresas que de repente son medianas, pequeñas, están trabajando con crédito y que un trabajador, pues, venga y le gane un caso. ¿Me entiende? Ellos a veces dicen, pues voy a cerrar mi empresa, pero sí se puede llegar a trabajar muy bien, ¿verdad? Solo es de tener conocimiento, como le digo, nosotros como Secretaría de Trabajo, ¿verdad? Estamos en la disposición de brindarles una capacitación para que conozcan derechos, obligaciones y consulten, pregunten, ¿verdad? Y quedar claro, pues, ¿verdad? Para que no estén teniendo este tipo de problemas, ¿verdad? Como el que tuvo la persona que me llamó hace poco, que estaba hablando, ¿verdad? Entonces, si ella hubiese tenido, créame lo que si ella hubiese tenido en sus manos, ¿verdad? Documentos fehacientes, ¿verdad? Que verdaderamente esta persona había actuado de esta manera, ese despido indirecto no surte efecto, no lo surte, ¿me entiende? Entonces, otra consulta más que tengan? Sí, buenas tardes, abogada. Disculpe, solamente con el detalle de las ausencias, por ejemplo, los sábados, que usualmente las empresas es hasta el mediodía, Sí. medio tiempo. Sí, Y hay algunos empleados que faltan 3, 4 sábados en el transcurso de los 30 días. Sin embargo, pues por ser mediodía, ahí es donde nos cae la duda si cómo se procede, ¿verdad? Porque el código habla sobre jornada completa, pero si estamos hablando de 3 sábados o 3 o 4 sábados que faltan y es su jornada de mediodía, ¿cómo se procede ahí? ¿Hay alguna forma de ligarlo con lo que indica el Código de Trabajo o definitivamente estaría, solamente aplican llamados de atención por esos detalles? recuerde que si la empresa labora los sábados, es un día, aunque labore 4 horas, pero es un día, ¿me entiende? Él trabaja, digamos, su colaborador trabaja 6 días, su contrato dice que trabaja 6 días. Entonces, por lo tanto, al faltarle 3 sábados en el mes, ¿verdad? Son 3 días alternos, ¿verdad? Entonces la ley dice que son 3 días y usted por esos 3 días, obviamente, ¿verdad? Usted tiene, prácticamente ese trabajador, ya hay un abandono, ¿verdad? Y claro, obviamente si usted lo tiene también documentado, ¿verdad? Se Correcto, a lleva través un de una control, audiencia, ajá, se y lleva una un audiencia del control. control. Sí, Ujú, ¿me entiende? Ya me imagino que ya hizo nota, llamados de atención verbal por escrito, ¿verdad? ujú. Ya tiene que tener una audiencia de descargo, todos documentados, firmados, sellados por la Secretaría de Trabajo para que la adquieran validez, ¿verdad? Entonces, ya usted ya tiene que hacer un despido, ¿verdad? Ya cuando hay una audiencia de descargo, ¿verdad? Entonces ya tiene que hacer un despido sin responsabilidad alguna. ¿Verdad? No le voy a Ok. decir que el trabajador no va a luchar, claro que va a luchar, pero usted tiene evidencias, ¿verdad? Usted tiene evidencias, incluso cuando, si el caso se llevara a los tribunales, usted pues tiene trabajadores como testigos también de que esta persona le ha faltado varios sábados, porque es un día y él tiene que elaborar ese día, ¿verdad? Entonces, usted proceda. Ok. Si no ha Y hecho la audiencia de descargo, hágala. ok. Y con el detalle de, por ejemplo, tenemos un llamado de atención sobre un proceso
un detalle disciplinario, ¿verdad? De una persona que está en una tienda foránea. Lastimosamente, para hacer entrega no tenemos como otras personas en el área de recursos humanos que puedan ir hasta esa zona. Suponiendo que la parte de recursos humanos está en Tegucigalpa, pero esta persona está en Roatán. Entonces, ahí que no tenemos una forma como tan inmediata para poder hacer entrega de llamado de atención, no sé si también surge el hecho de poderle enviar el llamado de atención a través del correo electrónico o y dar por hecho que ya lo recibió, aunque no lo firme la persona, o tendríamos que movilizarnos siempre para poder hacer ese tipo de llamados a larga distancia. Bueno, lo más conveniente obviamente es hacerlo personal, ¿verdad? Simple y sencillamente quiera o no firmarle, ¿verdad? Su defecto. Pero por las condiciones que usted me habla, ¿verdad? Puede hacerlo por medio de un chat, ¿verdad? Que él se lo conteste, ¿verdad? Entonces, tomarle captura o manda, porque si solo esa persona está ahí o hay otra persona. Es correcto. Hay otra persona, pero es compañera de misma línea, se puede decir. Pero igual Pero- usted se la puede mandar a la otra persona que la imprima, ¿verdad? Y que siempre enviársela por cualquier medio, ya sea por correo, ¿verdad? O por WhatsApp. Y decirle a la otra persona que se la imprima, ¿verdad? Y que se lo ponga a firmar a él y que se la reenvíe. Y en el caso de que no quiera firmar, que ella le notifique que no quiso firmar y usted le pone no quiso firmar por no quererlo hacer. Y de igual manera, preséntela, aunque él no firme, pero lo más conveniente es que esa persona que está allá le saque copia, ¿verdad? La imprima y que lo ponga a firmar. Y si no quiere firmar, pues no hay ningún problema. De igual manera, se la reenvía a usted y esa va a presentar a la Secretaría de Trabajo. Tiene validez Ok, muchísimas gracias. para servirle. Tengo algunos chats, ¿verdad? El primero me dice que cuántos días hay que esperar para tomar a un empleado como abandono. El Código de Trabajo establece, ¿verdad?, que son 2 días consecutivos o 2 días seguidos o 3 días alternos al mes. ¿Verdad? ¿Qué significa? Me faltó lunes y martes, ¿verdad? Yo el miércoles tengo que notificar a la Secretaría de Trabajo que esta persona me abandonó el trabajo, ¿verdad? Y de igual manera también si en el mes me faltó un jueves de la primera semana, un viernes de la segunda, un sábado de la tercera, entonces se me convirtieron en 3 días alternos en el mes, ¿verdad? Entonces ya ahí también ya se considera como un abandono. Se va a hacer la solicitud a la Secretaría de Trabajo. Pide que le asignen un inspector de trabajo, ¿verdad? Y nosotros vamos a constatar si verdaderamente esta persona no está laborando, solicitamos un testigo, ¿verdad? Entonces, ya con esa acta que nosotros traemos, pues si él quisiera poner un reclamo, ¿verdad? Ya usted ya tiene un acta en sus manos, ¿verdad? Entonces, eso le va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Preguntan esto con respecto a la respuesta de ahorita. Y sí. No, la ausencia para notificarla a la Secretaría de Trabajo tiene que ser personal, ¿verdad? Sería bueno llevar una nota, ¿verdad? Donde manifiesta, ¿verdad? Que el trabajador con tal nombre se ausentó de sus labores desde tal día hasta la fecha, ¿verdad? Y que solicita en ese momento también que le asignen un inspector para ir a verificar a la empresa que verdaderamente ese trabajador no está, ¿verdad? Entonces, ok, dice que ya está. Perfecto. Dania, me dice si los llamados de atención y las actas de audiencia de descargo se tienen que llevar a la Secretaría de Trabajo, por supuesto. ¿Por qué razón? Para que le adquieran validez, porque si usted, un trabajador, abandonó el empleo, pero usted tiene los llamados de atención, tiene el acta de audiencia de descargo y no está recibida, firmada y sellada por la Secretaría de Trabajo,
no tiene valor ni efecto, ¿verdad? Porque prácticamente lo hizo para usted, lo archivó. Por esa razón es necesario que usted vaya, ¿verdad? Dé a conocer qué está pasando con este trabajador. ¿Por qué? Porque una vez que usted hace la audiencia de descargo, lo que sigue es el despido justificado, sin responsabilidad alguna de la parte, ¿verdad? Obviamente cuando hablamos de responsabilidad, sin responsabilidad de la parte, no es que no va a pagar sus derechos adquiridos, ¿verdad? Sí los tiene que pagar, como cuáles, si en este caso le debe reajuste de salario, si le debe 13avo, 14avo, vacaciones, horas extra, ¿verdad? Que eso se convierten en sus derechos adquiridos, ¿verdad? Dice que si son válidos los llamados de detención como respaldo, si no, no ya le dije, ¿verdad? Que no. Los llamados de atención tienen que llevarse a la Secretaría de Trabajo, como les dije, para que lo firmen y lo sellen, ¿verdad? Para que le adquieran validez en el momento de que usted tenga una audiencia o vaya a un juicio, ¿verdad? Dice que parte del código se habla de la audiencia de descargo y en el código de trabajo no aparece. Entendí acá. Ok. Cuando, Cintia, en el código de trabajo específicamente no le va a hablar de una audiencia de descargo, ni de que va a ser un llamado de atención por escrito, sino que si no habla también que por lo general en los reglamentos internos debe de manifestarse, pero si no se manifiesta, ¿verdad? Es un procedimiento, ¿verdad? Y ese procedimiento debe de llevarse, ¿verdad? Aunque en el Código de Trabajo no se establezca específicamente, ¿verdad? Ni en el reglamento interno, de repente también lo obviaron, ¿verdad? Y dice que tampoco ni en el manual de medidas disciplinarias puede la empresa realizar la audiencia de trabajo a un colaborador. Pero es parte, ¿verdad? Para que usted, ¿verdad? Le surta efecto un despido justificado, ¿verdad? Tiene que seguir esos lineamientos, ¿verdad? ¿Por qué? Como le digo, tal vez no en el código de trabajo y en el reglamento interno de la empresa o en un manual disciplinario que ustedes tengan, no especifique a ciencia cierta, ¿verdad? Pero ese es el procedimiento es ese. Llamado de atención verbal por escrito, ¿verdad? Suspensión de labores sin goce de salario y la audiencia de descargo, ¿verdad? Si ustedes hacen conforme a la ley presentándolos a la Secretaría de Trabajo, ¿verdad? Por eso es que en las capacitaciones, ¿verdad? Se habla de esto porque a veces, como le dije anteriormente, en el Código de Trabajo y en el reglamento interno no viene bien especificado, ¿verdad? ¿Qué dice? Sé que el método de trabajo cuando me habla de las inspecciones, me imagino que son inspecciones ordinarias de oficio, ¿verdad? Que hacemos levantamiento de actas circunstanciadas. La posibilidad de hacer dichas inspecciones por lo general es al azar, ¿verdad? Las empresas o instituciones públicas, ¿verdad? Para revisar si están apegadas a derecho. Claro que sí. Por lo general lo estamos haciendo así, lo hacemos así. Ahorita la Secretaría de Trabajo, ¿verdad? Han habido despidos, habemos pocos inspectores, no contamos con vehículo, ¿verdad? Ahorita pues la logística nos falta y estamos haciendo, a veces tenemos que requerir a las empresas grandes, ¿verdad? Que nos movilicen para hacer inspecciones por esa razón, pero por lo general las inspecciones de oficio, todo lo que es ordinaria, de la niñez, ¿verdad? Y lo que es también de asesorías técnicas, que son las empresas menos de 10 trabajadores, lo hacemos al azar, ¿verdad? No comunicamos a las empresas. Como le digo, estamos haciendo algunas excepciones ahorita por no tener la logística necesaria, ¿verdad? Y si notifico la ausencia por mensaje. Cuando me habla, si notifico la ausencia por mensaje, ¿a quién?
A la Secretaría de Trabajo no se podría, tiene que ser por medio de una nota, como les dije, ¿verdad? Para que tenga validez, porque tiene que venir sellado y firmado por la persona que se lo recibe, ¿verdad? Pero sin documento justificado como incapacidad. Ok, si la ausencia se debe porque hay una incapacidad, tiene que presentarla a la empresa. Si la incapacidad, si usted tiene seguro social, la incapacidad usted tiene que presentársela a su empleador, ¿verdad? O a su empresa, la empresa a la cual labora, ¿verdad? Y le saca copia y eso ahí no se toma como una ausencia para nada, ¿verdad? Porque hay un documento que justifica que estaba incapacitado. Obviamente, algunas veces las incapacidades que tienen los trabajadores son de clínicas privadas, hospitales, centros de salud, ¿verdad? Que solo están facultados para dar una incapacidad por 3 días. Si la incapacidad pasa de los 3 días, hay que irla a refrendar al Seguro Social, en el caso de que la empresa cuente con un seguro social, ¿verdad? Si no lo refrenda, obviamente, pues se le va a considerar una ausencia, ¿verdad? Un abandono de trabajo. Ahí tiene que tener bien claro, ¿verdad? Si la incapacidad fue refrendada o la incapacidad solo era por 3 días, ya sea, como le dije, de un hospital, de una clínica privada, de un centro de salud, pues tiene mucha validez y no se considera una ausencia, ¿verdad? Dice ¿qué pasa cuando el colaborador falta 2 días consecutivos y se presenta a trabajar después de las 2 faltas? ¿Se le puede negar la entrada a este colaborador? Ok. ¿Qué pasó? Digamos, este colaborador, digamos, le faltó los 2 días. Se presenta al tercer día. Obviamente, ya este colaborador, ya tal como lo especifica la ley, ¿verdad? Este colaborador ya hubo un abandono de trabajo. Porque la ley dice que son 2 días consecutivos y se le presenta al tercer día, después de las 2 faltas, ¿verdad? Ya el trabajador, ya usted le va a negar la entrada porque ya hay una solicitud, un reclamo en la Secretaría de Trabajo de que esta persona se ausentó, ¿verdad? Entonces, obviamente presentando su libro de entrada y salida, ¿verdad? Para que adquiera validez, ¿verdad? Ahí dice su colaborador. Ok, dice Marcela, si el colaborador faltó, pero notificó por llamada al jefe y al volver no presente el justificante de la ausencia, hay que ver. Si el colaborador digamos, faltó y el jefe le contesta, ¿verdad? Digamos, le dice, bueno, estoy enfermo, ¿verdad? Voy a presentar mi incapacidad. El día que me presente, ya sea al siguiente día o a los 2 días, ¿verdad? Entonces, y si no la presenta, pues obviamente, ¿verdad? Se considera una ausencia. Pero si el colaborador, el permiso que solicitó fue un permiso personal, no para salud, ¿verdad? Sino que para atender otros asuntos personales y el jefe le contesta que se lo autoriza, él tiene una evidencia para demostrar que no ha sido una ausencia, sino que su jefe, por esa vía, ¿verdad? Ya sea por un mensaje, ¿verdad? O por una llamada, si la grabó, ¿verdad? Entonces, él justifica la ausencia, porque dice, mi jefe me contestó, ¿verdad? Y él sí me dijo que lo tomara, pero cuando él lo solicitó por enfermedad, ¿verdad? Y que iba a presentar la incapacidad y no lo hizo, pues se le considera una ausencia, ¿verdad? Ya no se puede, a menos que esta persona presente el documento que verdaderamente estuvo enfermo. ¿Algo más? ¿Están claros? Ya, a ver.
Bueno, entonces, ¿verdad? Les hablaba también, ¿verdad? Que en el artículo 113, ¿verdad? La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, ¿verdad? Surte efecto de que el patrono la comunique al trabajador. Les comentaba también que tanto el patrono como tiene derecho, ¿verdad? También a emplazarte ante los tribunales de trabajo al trabajador. De igual manera también el trabajador, ¿verdad? Les explicaba que también tiene el derecho, ¿verdad? Antes que transcurra el término de prescripción, que tanto en el caso de la parte patronal como del trabajador, conforme al artículo 865 para los trabajadores y 866 del Código de Trabajo, ¿verdad? Ahí dice que es un mes, contado desde el momento en que el patrón dio motivo para la separación del despido indirecto o de igual manera, ¿verdad? El trabajador, ¿verdad? Cuentan con un mes para hacerlo, ¿verdad? Entonces, el trabajador obviamente puede demandar a su patrono, ¿verdad? El cumplimiento del contrato para que se le reponga su trabajo en igualdad de condiciones, ¿verdad? Puede ser que el trabajador, pues, lo que solicita no solo es de igual manera que le pague, sino que de repente también lo que quiere es que lo reincorporen a su labores, ¿verdad? Centro de trabajo. Yo creo que vamos a las consultas, ya me las habían hecho. Ahí está, sí. Bueno, estamos en las preguntas y respuestas que obviamente pues me las han ido haciendo en el transcurso de la presentación, ¿verdad? Pero si hay alguna duda, con gusto, ¿verdad? Pueden anotar mi teléfono y con gusto les atiendo. Siempre manden un mensajito porque casi nunca contesto teléfonos desconocidos, ¿verdad? Porque ya me han hecho muchas. Entonces, me pueden mandar un mensajito. Mi teléfono es el 3286-7365. Aleida, ¿verdad? Y con gusto les ayudo, ¿verdad? Cualquier empresa que quiera alguna capacitación, ya sea de la ley de inspección, ¿verdad? Obviamente, pues la Cámara de Comercio se está proyectando con ustedes, ¿verdad? Y esto es bueno porque ustedes van a conocer muchas cosas, ¿verdad? De lo que necesitan saber como empresa para saber cuáles son sus derechos, sus obligaciones, ¿verdad? Y lo importante es que ustedes conozcan, ¿verdad? Que conozcan cómo se debe seguir los trámites, ¿verdad? En sus empresas. ¿Algo más? ¿Tienen alguna consulta? Sí, abogada, disculpen. Es referente siempre a lo que había mencionado al inicio del despido que nos presentaron. Bueno, este despido es reciente, ¿verdad? Sí. Y ahí mismo se le solicitó a la inspectora que pudiera tener la apertura, sin embargo, ella vino y cerró el caso Sí. con la entrega del despido. Aún con las pruebas donde también se entregaba varios llamados de atención que se le hicieron al muchacho en el transcurso de menos de un año, ¿verdad? Donde él pues más bien era al contrario, es que hostigaba a unos compañeros y él pues alegó que era al revés, ¿verdad? Que todos los compañeros estaban en contra de él. Entonces, Sí. ahorita que no está dentro de los 30 días, ya le habíamos solicitado a una inspectora que fuera y que procede. ¿Tenemos que solicitarle otra audiencia adicional? Él ya no está con ustedes, ¿verdad? No, ya no está. Bueno, como este caso ya prácticamente ya no hay una relación laboral, ya él ya Ajá. no está, ¿verdad? Entonces me imagino que ya pasó también por el Departamento de Conciliación y ya está en los tribunales, ¿verdad? No, sí es reciente Es realmente. reciente. Es bien reciente, correcto. Entonces, no tienen ni 2 semanas todavía para poder. No sé si aquí de repente, porque en este caso, como apertura de la empresa, al final nosotros le indicamos que si quiere hacer un acuerdo sobre los derechos, ¿verdad? Entonces está la apertura. Sí. Y en el caso de que la otra contraparte esté de acuerdo, esa condición, si uno la coloca por escrito, se le hacen los pagos al ex empleado
Solamente se puede notificar a la secretaría que ya se le hizo la entrega de cheque, ya Sí. están las firmas de las partes y con eso poder cerrar el trato. Le aconsejo que en el momento que vaya a hacer el trámite, solicite, porque me imagino que no la volvieron a citar de conciliación. No, Están haciendo, están llegando a acuerdos fuera de la secretaría, estamos en procesos. en proceso. Ok. Ajá, Ahora lo que puede hacer usted, porque como ya está llegando a un mutuo acuerdo con la otra parte, entonces solicite usted el pago del mismo y que se haga mediante acta y se hace como un pago en acta circunstanciada por mutuo acuerdo y lo hace ahí en la Secretaría de Trabajo. No importa si él ya agotó ese trámite, pero como están llegando a un mutuo acuerdo fuera de la extrajudicial, entonces usted para que se legalice, usted dígale, vamos a irlo a hacer a la Secretaría de Trabajo. Entonces usted viene y dice, bueno, necesito que me hagan un reclamo para pagar mediante acta, ¿verdad? Un mutuo acuerdo que hemos llegado entre las partes y ahí se le hace, ¿para qué? Para que le quede, para que se le vuelva legal, o sea, adquiera legalidad, ¿verdad? Ok. Sí. En este acto siempre debe de haber carta poder, o puede ser algún gerente, pero que no necesariamente tenga que tener carta poder para hacer el acto. Sí, no, usted o con una persona que esté facultada, un administrador, un jefe de personal, un gerente, ¿verdad? Entonces, cualquiera de ellos lo puede hacer. Ok, excelente. Muchísimas gracias por Para despejar las servirle, dudas. para Gracias. servirle. ¿Cuánto tiempo para pagar? La liquidación laboral, ¿verdad, Tania? Digamos, la ley le da 60 días, ¿verdad? Usted tiene que hacerla a los 2 meses. Ese es el máximo para que usted le liquide a su trabajador. Obviamente, siempre y cuando, si usted llegó a una conciliación de pago por mutuo acuerdo y la liquidación le pasa de los 60 días, entonces usted tiene que solicitar en la Secretaría de Trabajo, ¿verdad? Hacer una audiencia de comparecencia voluntaria por mutuo acuerdo para pagar la liquidación laboral, ¿verdad? Y ahí se le puede pasar de 2 meses, siempre y cuando ustedes hayan llegado a ese mutuo acuerdo, ¿verdad? Del tiempo que va a pagar, ¿verdad? Si lo va a pagar en cuotas o lo va a pagar de un solo. Si lo va a pagar en cuotas, entonces ambas cosas. Si lo va a pagar de un solo, tiene 2 meses. Si lo va a pagar en partes, igual puede ir a hacer el acta, ¿verdad? Por mutuo acuerdo y en comparecencia voluntaria. Y ahí determina, como ya usted ha hecho un mutuo acuerdo, ¿verdad? Con la otra parte, entonces en el acta se determina que la liquidación usted la va a hacer en pagos y usted detalla los pagos que lo va a hacer, ¿verdad? Solo se pide que lo haga siempre en la Secretaría de Trabajo para que usted pueda legalizar, ¿verdad? Porque ahí queda en acta, le ayuda a usted, le ayuda al trabajador, ¿verdad? Porque adquiere validez porque va la firma de un inspector de trabajo, ¿verdad? Dice, si a un empleado le dan sus vacaciones antes de cumplir el año y el empleado no firma ningún documento y luego la empresa toma eso como ausencias, ¿cómo podría ser el empleado para validar que los días ausentes se los impuso la empresa? Vamos a ver, quiero entenderla. Si un empleado le dan vacaciones antes de cumplir el año y el empleado no firma ningún documento y luego la empresa toma eso como ausencias, ¿cómo podría ser el empleado para validar que los días ausentes se los impuso la empresa? Mucha razón. Las vacaciones es bueno y recomendable, ¿verdad? Que la patronal haga una nota, ¿verdad? Y si la patronal no le da una nota, hágala al trabajador, ¿verdad? Y dígale, voy de vacaciones, ¿verdad? Porque la patronal me envía y todavía no he cumplido el tiempo necesario, ¿verdad?
y las inicio de tal fecha a tal fecha, aunque mis vacaciones, periodo tal, ¿verdad? Mencione siempre qué periodo es, ¿verdad? Se me cumplen hasta tal fecha. Y en eso usted pues ya lo que hace es que garantizar, ¿verdad? Que en el momento de que usted cumpla el tiempo que le corresponde, perdón, entonces no se los quiten o digan que usted se ha ausentado de sus labores, ¿verdad? Porque como no le corresponden aún, pero la empresa, por las razones que tenga, ¿verdad? Lo está mandando a vacacionar antes, ¿verdad? Dice, si un empleado con una antigüedad de 10 años renuncia trabajando ante un ente público, renunció de un día a otro por problemas de salud, pero él habló y dijo que continuaré, que procede ahí. Ok. El empleado público tenía 10 años, renuncia de un día para otro por problemas de, pero habló. ¿En qué momento habló? Digamos, si ya el empleado en el momento que habló puso la renuncia, no sé cómo la hizo, si la hizo verbal o la hizo por escrita ante el ente público. Si la hizo verbal, pues puede ser que y se retractó en el momento, pues puede ser que la empresa lo tome, ¿verdad? Pero si lo hizo vía correo, lo hizo por escrito, ¿verdad? Obviamente, tiene derecho verbal. Tiene, digamos, si lo hizo por escrito, lo hizo vía correo, pues, y si le dieron, ¿verdad? O sea, se la aceptaron. Entonces, allí no sé cómo haría porque la verdad que desde el momento que usted pone una renuncia, porque lo ha pensado, ¿verdad? Porque jamás, máxime cuando una persona está con problemas de salud, ¿verdad? Entonces, lo que se hace en ese momento, ¿verdad? Primero se habla para llegar de repente a una negociación, porque imagínese perder 10 años de sus derechos más grandes, como lo es el auxilio de cesantía, perdón, y el preaviso. Entonces, hay que ver también qué tiempo él dejó o de qué manera lo hizo, ¿verdad? Entonces, ahí no sé, Suyapa, digamos, si esta persona pues se retractó en el momento o ya habían hecho algún trámite conforme a su renuncia, ¿verdad? Ahí desconozco porque, como le digo, la renuncia se toma desde el momento en que muchas veces aún si se hace verbal y hay testigos, pues se toma de igual manera, ¿verdad? O se hace por vía correo o vía mensaje, igual porque hay una evidencia y no digamos si se hace por escrito, ¿verdad? Entonces, dice, le aceptaron la renuncia y le dijeron que no le iban a dar sus derechos. Obviamente, porque mire, si la renuncia se la aceptaron, los únicos derechos que él tiene, ¿verdad? Son a sus derechos irrenunciables, que son su 13avo, su 14avo, sus vacaciones, de repente si tiene horas extras, ¿verdad? Pero como la palabra lo dice, renuncia, está renunciando a sus derechos mayores, ¿verdad? Él renunció prácticamente a 12 salarios que le correspondían, 10 años de salario por su trabajo y dos meses de salario por su preaviso, ¿verdad? Entonces, por eso le preguntaba, ¿verdad? Que si le aceptaron la renuncia, obviamente, y recuerde que la empresa pública, pues, por nuestros trabajos andan un montón. Entonces, y hay que ver el medio, cómo lo hizo él, ¿verdad? Si lo hizo por escrito, o como le digo, lo hizo vía mensaje, vía correo, por lo menos si lo hizo vía verbal y estaban solos, pues pudo haber sido como que un momento de desesperación, de broma ¿me entiende? Pero si lo hizo por esa vía, pues obviamente le aceptaron la renuncia, lo hizo verbal y escrito, listo. Claro, lo hizo de las dos maneras. Entonces, cuando él se retracta, ya se la han aceptado, ¿me entiende? Y ahí, créanme lo siento, pero la verdad que ahí no procede nada más que esperar que le paguen, como le dije, sus derechos irrenunciables. Lamentablemente, porque en el estado que él estaba, no era necesario que hiciera una renuncia, sino que hiciera una negociación, ¿verdad? Que me dieran un porcentaje por la situación que estoy pasando, ¿me entiende? Entonces,
cometió un gran error, a veces por no consultar, ¿me entiende? ¿Verdad? Pero lo hizo de forma verbal y se la aceptaron. Ahí solo que un milagro, pero la verdad que no creo que pueda, no le van a aceptar de decir que se reincorpore nuevamente. No creo, no lo creo, fíjese, ¿verdad? Porque si no lo hacen ni las empresas privadas, pero las públicas, ¿verdad? Entonces ahí lo único que tiene derecho, pues como le dije, pues son sus derechos irrenunciables. Disculpe, abogada, hablando de los derechos irrenunciables, digamos una persona que hoy en día pues está muy frecuente el hecho de que abandone un trabajo. Entonces, cuando ya han abandonado más de 1 año o 2 años, ¿cuánto es el máximo que la empresa puede decir, mire, ya usted, los derechos irrenunciables también ya caducaron? ¿O Prescriben. puede presentar, prescriben? Sí. O a los 5 años, 10 años, él puede consultar sobre sus derechos? Con gusto. Cuando son derechos irrenunciables, digamos, lo que es, como les hice mención, ¿verdad? Es su 13º, es su 14º mes, sus vacaciones, sus horas extras, su reajuste de salario, eso prescribe a los 2 años, ¿verdad? Ya sus derechos de prestaciones e indemnizaciones laborales, como es su auxilio de cesantía y su preaviso, pues prescriben a los 2 meses, ¿verdad? Entonces, La empresa, perdón, y la empresa tiene que comunicar o enviar alguna nota a la secretaría donde ya indica que ya pasaron esos 2 años. no, como la verdad que usted lo que va a hacer, como usted tiene, si vaya, digamos una evidencia, ¿cómo le paga? Le paga por un medio de transferencia, ¿verdad? Usted saca un estado de cuenta, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad? Es bueno cuando es una renuncia, ¿verdad? Un abandono, notificarlo, porque esa notificación queda archivada, ¿verdad? Eso le garantiza a usted, ¿verdad? Que esa persona abandonó el trabajo o renunció desde esa fecha, entonces que ya cumplió los 2 años. En el momento que esta persona quiera reclamar esos derechos, usted dice, no, miren, tengo una nota, mire, aquí está, abandonó su trabajo, renunció en esta fecha, y por lo tanto, pues sus derechos ya prescribieron. A los 2 años prescribieron. La ley me dice que prescriben a los 2 años, ¿verdad? Muchísimas gracias. Para servirle. ¿Algo más? Bueno, entonces espero que la capacitación pues haya sido de mucho interés para ustedes, ¿verdad? Y como les dije, cualquier cosa pues estoy a la orden. Les agradezco su infinita atención, ¿verdad? Y muchísimas gracias, oigan. Buenas tardes. Abogada, disculpe. Dígame. Ay, perdone, pero y la prescripción en el tema de abandono siempre es el mismo tiempo. Igual, mi niña, porque el abandono se considera ya una renuncia, se convierte en una renuncia. Igual aplica siempre los derechos Sí, adquiridos, los ¿verdad? derechos adquiridos, esos son derechos, por eso su nombre lo dice, irrenunciables, no pueden renunciar, ni ustedes Ok. ni ellos. Si ellos no lo cobran, pues mi modo, ¿verdad? Pero se convierte, cuando es un abandono, se convierte ya en una renuncia. Así le vamos a Ah, sacar ok. el cálculo, ya por renuncia, ¿verdad? Ok. Gracias, muy amable, abogada. Para servirles, cuídense. Bueno, les agradecemos, ¿verdad? A todos por haber estado el día de hoy. Agradecemos a todas las personas que hicieron sus preguntas, ¿verdad? Espero que haya sido de mucho provecho la capacitación. Y no sé si me pueden ayudar encendiendo sus cámaras solo para tomar una fotografía final. Para así que quede así la- Vamos a encenderla. Sí.
un, listo, pues. Ok, a la cuenta de 3 voy a tomar la fotografía con las personas que tienen sus cámaras encendidas. Listo. 1, 2, 3. Muchísimas gracias a todos, ¿verdad? Y los esperamos en las próximas capacitaciones. Que pasen una feliz tarde. Solo me mande el número de Sí, sí puede dejar de grabar, Laura, por favor.